Nos enteramos de que compraste una villa de lujo en los Alpes. Vinimos a vivir contigo y a hacer las paces, declaró mi nuera en la puerta, empujando su equipaje hacia el interior. No les impedí el paso. Pero, cuando entraron al salón principal, se detuvieron en seco ante lo que vieron. Se quedaron congelados ante la escena. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final, y comenta la ciudad desde donde estás mirando, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato. Estaba arreglando las últimas flores silvestres en el salón principal, cuando escuché el motor del auto resonando por el valle alpino. El sonido cortó la tarde pacífica como una cuchilla, afilada y desagradable. Hice una pausa, con mis manos aún aferradas a los tallos de los lupinos morados, y escuché mientras el vehículo subía por el sinuoso camino de grava hacia mi santuario. No esperaba a nadie hoy. Las mujeres que se alojaban en el centro habían ido al pueblo para su sesión de terapia semanal, y yo atesoraba estas tranquilas tardes de sábado, cuando podía cuidar de las flores y respirar el aire de la montaña sin interrupciones. A los 59 años, finalmente había aprendido el valor de la soledad. El motor sonaba cada vez más fuerte, más cerca. A través de los altos ventanales que enmarcaban el salón principal, vislumbré un elegante sedán negro tomando la última curva. Mi estómago se contrajo con un temor inexplicable. Algo en ese auto, algo en la forma en que se movía con tanta confianza y presunción, puso cada nervio de mi cuerpo en tensión. Dejé las flores y alisé mi vestido de algodón, el mismo de color azul pálido que había usado para mis trámites de divorcio hace 15 años. De alguna manera se sentía apropiado, como una armadura para cualquier batalla que estuviera a punto de desatarse. Las puertas del auto se cerraron de golpe, con ese sonido sólido y costoso. 2 pares de pasos crujieron sobre la grava, moviéndose con determinación hacia mi puerta principal. Reconocí ese caminar incluso antes de ver las caras, el paso mesurado de Preston, el que había heredado de su padre, y junto a él, el agudo chasquido de tacones de diseñador que solo podían pertenecer a Evangeline. Mi hijo y mi nuera me habían encontrado. El timbre entonó su suave melodía, la misma melodía dulce que daba la bienvenida a mujeres rotas que buscaban refugio. Qué irónico que ahora anunciara la llegada de las 2 personas de las que había pasado 4 años tratando de escapar. Respiré hondo, saboreando el aire con aroma a lavanda de mi refugio, y caminé hacia la puerta. Mi mano vaciló en la manija de latón por un momento. Podía fingir que no estaba en casa. Podía escabullirme por la entrada trasera y desaparecer en los senderos de la montaña hasta que se rindieran y se fueran. Pero no, ya había terminado de huir de Preston y su esposa. Había terminado de acobardarme, terminado de ser el blanco conveniente para su crueldad. Abrí la puerta. «Hola, madre», dijo Preston, su voz cargando esa familiar mezcla de condescendencia y falsa calidez que siempre me había provocado escalofríos. A sus 34 años, se había convertido en una réplica perfecta de su padre, alto, imponente, con ojos gris acero que nunca parecían verme como algo más que una inconveniencia. A su lado, Evangeline parecía una muñeca de porcelana que había cobrado vida. Todo en ella eran ángulos afilados y belleza calculada. Su cabello rubio platino estaba recogido en un moño severo y brillante, y sus labios rojos se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa, si hubiera habido alguna calidez detrás de ella. «Annette», dijo ella, mi nombre goteando de su lengua como veneno. Nunca me llamaba mamá o madre. Había dejado claro desde el principio de su matrimonio con Preston que me consideraba por debajo de tal cortesía familiar. Nos enteramos de que compraste una villa de lujo en los Alpes, continuó Evangeline, sus ojos escaneando ya más allá de mí, hacia el interior de la casa, con obvia aprobación. Vinimos a vivir contigo y a hacer las paces. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar la audacia de sus palabras, ya se estaban moviendo. Preston levantó 2 grandes maletas de diseñador que estaban detrás de ellos, mientras Evangeline pasaba junto a mí hacia la entrada, sus tacones chasqueando contra los pisos de madera como la cuenta regresiva para una ejecución. Hacer las paces, repetí, mi voz apenas por encima de un susurro. La ironía no se me escapaba. Durante 4 años, yo había intentado hacer las paces. Había soportado sus comentarios sarcásticos sobre mi modesto apartamento, sus críticas a mis elecciones profesionales, sus constantes insinuaciones de que yo era una carga para su vida perfecta.
Había sonreído durante cenas donde Evangeline me presentaba como la madre de Preston, esa que nunca terminó de resolver su vida. Me había mordido la lengua cuando olvidaban mi cumpleaños, ignoraban mis llamadas, y me trataban como a un pariente vergonzoso al que estaban obligados a tolerar. ¿Y ahora? Ahora que finalmente había encontrado algo bueno para mí, ellos querían hacer las paces. No te quedes ahí parada, madre, dijo Preston, maniobrando sus maletas a través de la puerta. Ayúdanos con el equipaje. Este aire de montaña debe estar haciéndote lenta. Me hice a un lado, no porque quisiera ayudarlos, sino porque estaba demasiado aturdida para hacer otra cosa. Se movían por mi santuario como conquistadores reclamando nuevo territorio, con su ropa cara y sus actitudes de derecho adquirido, tan fuera de lugar como lobos en un jardín de flores. Preston rodó su maleta hacia el salón principal, Evangeline justo detrás de él, sus ojos afilados catalogando todo lo que veía. Los vi irse, con mi corazón martilleando contra mis costillas, y me pregunté si así se sentían los ciervos en el momento antes de que el cazador disparara. Llegaron al arco que conducía al salón principal, el corazón de mi santuario, donde yo había pasado incontables horas escuchando a mujeres compartir sus historias de supervivencia y sanación. Preston entró primero, con la boca ya abierta para hacer algún comentario hiriente sobre mis elecciones de decoración o la simplicidad de los muebles, pero las palabras murieron en su garganta. Evangeline, siguiéndolo medio paso atrás, se congeló a medio camino. Su máscara perfectamente compuesta se deslizó por un instante, revelando algo que podría haber sido confusión o shock. Se quedaron allí en el arco, ambos quietos como estatuas, mirando la pared que dominaba el salón principal. La pared que yo había cubierto con fotografías, docenas y docenas de ellas, arregladas en filas cuidadosas como una galería de amor. Pero estas no eran las fotos que ellos esperaban ver. Estas no eran fotos de la infancia de Preston, ni de vacaciones familiares, ni las sonrisas forzadas de las reuniones navideñas. Estas eran fotos de mi verdadera familia, las mujeres que habían cruzado estas puertas buscando refugio y encontraron una madre en su lugar. María, la joven madre soltera que había llegado hacía 6 meses sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un bebé en brazos. Sara, la abuela que había sido explotada financieramente por sus propios hijos hasta no tener nada más que deudas y vergüenza. Rebecca, la maestra de mediana edad cuyo esposo había controlado cada aspecto de su vida durante 20 años, antes de que encontrara el coraje para irse. Todas estaban allí en mi pared, riendo alrededor de la mesa de la cocina, trabajando en el jardín, celebrando cumpleaños y pequeñas victorias. En cada foto, yo estaba entre ellas, con mi brazo alrededor de un hombro, mi rostro iluminado con alegría genuina. Estos eran los rostros de la familia que yo había elegido, las hijas de mi corazón que me habían elegido a mí a cambio. ¿Qué? Susurró Evangeline, con la voz tensa por algo entre la confusión y el disgusto. ¿Es esto? Preston se giró para mirarme, sus ojos grises afilados por la sospecha. Madre, ¿quiénes son estas personas? Entré al salón detrás de ellos, enderezando mi columna con cada paso. Por primera vez en años, me sentía poderosa en su presencia. Este era mi espacio, mi santuario, rodeada por la evidencia de la vida que había construido sin ellos. Estas son mis hijas, dije simplemente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como un desafío. El rostro de Preston se oscureció y las cejas perfectamente depiladas de Evangeline se juntaron en un ceño fruncido. ¿Tus hijas? Repitió Preston, su voz elevándose con indignación. ¿Qué demonios significa eso? Yo soy tu único hijo. Lo miré, realmente lo miré, y no vi al niño pequeño que una vez mecí para dormir y cuidé durante sus fiebres, sino a un extraño usando su rostro. Un hombre que nunca, ni una sola vez en sus 34 años, me había mirado con el amor y la gratitud que veía en los ojos de las mujeres en mi pared. «Eres mi hijo», dije en voz baja. «Pero no has sido mi niño desde hace mucho tiempo». La respiración brusca de Evangeline resonó por el salón. Se giró para enfrentarme, con sus labios rojos presionados en una fina línea de rabia. ¿Cómo te atreves? ¿Siseo? ¿Cómo te atreves a reemplazar a tu propia familia con estas? ¿Estas extrañas? Pero yo ya no la estaba escuchando. Estaba mirando la pared, todos esos rostros hermosos, y recordando por qué había venido aquí. ¿Por qué había dejado atrás todo lo familiar y cómodo para construir algo nuevo?
Había venido aquí para salvarme a mí misma, y al hacerlo, había aprendido a salvar a otros. Preston y Evangeline podían traer sus maletas y sus demandas y su tóxico sentido de derecho. Podían intentar colonizar mi santuario de la manera en que habían colonizado mi vida durante tantos años. Pero no podían quitarme lo que había encontrado aquí. No podían destruir la familia que había elegido, el amor que había ganado, la paz que había luchado por construir. Ya no. Creo, dije, con mi voz firme y calmada, que necesitamos hablar. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Preston permaneció rígido en el centro de mi salón principal, su traje caro luciendo absurdamente formal contra el fondo de edredones hechos a mano y arreglos de flores silvestres. Evangeline se había posicionado cerca de la chimenea, con una mano manicurada descansando sobre la repisa, como si estuviera reclamando la propiedad del espacio. ¿Hablar de qué exactamente? La voz de Evangeline cortó la quietud como fragmentos de vidrio. Sobre cómo has estado viviendo una vida de fantasía aquí arriba mientras ignorabas completamente a tu verdadera familia. Sentí esa opresión familiar en mi pecho. La misma sensación que había experimentado incontables veces durante sus visitas a lo largo de los años. El sentimiento de ser pequeña, de estar equivocada, de ser de alguna manera deficiente en formas que nunca podía identificar o corregir del todo. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez estaba parada en mi propio santuario, rodeada por la evidencia de la vida que había construido, el amor que había ganado. Mi verdadera familia, repetí lentamente, saboreando las palabras. Dime, Preston, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste? No porque necesitaras algo, no porque fuera un día festivo, sino simplemente porque querías escuchar mi voz. La mandíbula de Preston se tensó. No tengo tiempo para manipulación emocional, madre. Evangeline y yo hemos tenido un año difícil. Mi negocio ha estado luchando, y pensamos que sería bueno para todos pasar un tiempo juntos. ¿Luchando? Dije, las piezas comenzando a encajar en su lugar. ¿Así es como lo llaman? Evangeline lanzó a Preston una mirada de advertencia, pero él ya estaba hablando, sus palabras saliendo atropelladamente con la confianza descuidada de alguien a quien nunca se le ha negado nada que quisiera. El mercado inmobiliario ha sido brutal, dijo. Hemos tenido que hacer algunos ajustes, reducir la casa, despedir a la empleada doméstica. Ha sido estresante. Cuando escuchamos que habías comprado este lugar, pensamos que era el momento perfecto. El momento perfecto. Casi me río. Me habían ignorado durante 4 años, me trataron como una vergüenza, dejaron claro que mi presencia en sus vidas apenas era tolerada. Y ahora, cuando necesitaban algo, aparecían con maletas y hablaban de hacer las paces. ¿Cómo me encontraron? Pregunté. Tu antigua vecina, dijo Evangeline con obvia satisfacción. La señora Chen. Estaba muy habladora sobre tu repentina fortuna inesperada. Una villa en los Alpes suizos, dijo. Muy impresionante para alguien que pasó su vida trabajando como enfermera. La forma en que dijo enfermera hizo que sonara como una mala palabra, como si cuidar de la gente, sanarla, y ayudarla en sus momentos más oscuros, fuera de alguna manera algo indigno de consideración. Era el mismo tono que siempre había usado al referirse a mi carrera, mis elecciones, mi vida. Trabajé como enfermera durante 37 años, dije en voz baja. Salvé vidas. Sostuve las manos de pacientes moribundos para que no estuvieran solos. Ayudé a traer nueva vida al mundo. Estoy orgullosa de ese trabajo. Por supuesto que lo estás, dijo Evangeline, su voz goteando con descendencia. Y ahora puedes jugar a la casita con todas estas mujeres al azar. Qué gratificante para ti. Hizo un gesto despectivo hacia las fotografías que cubrían la pared. En un marco, María sonreía a la cámara mientras sostenía a su hija de 6 meses. En otro, Sara estaba arrodillada en el jardín, con las manos sucias de tierra, su rostro iluminado por el logro. Cada imagen contaba una historia de sanación, de mujeres encontrando su fuerza nuevamente después de haber sido rotas por personas que se suponía debían amarlas. No son mujeres al azar, dije, mi voz haciéndose más fuerte. Son sobrevivientes. Han pasado por el infierno, y están reconstruyendo sus vidas, tal como yo estaba reconstruyendo la mía. ¿Estaba reconstruyendo?
Preston captó el tiempo pasado inmediatamente. ¿Qué significa eso? Lo miré, a este hombre que compartía mi ADN pero parecía completamente ajeno a mí, y tomé una decisión. Habían irrumpido en mi santuario exigiendo respuestas. Querían la verdad. Podían tenerla. Significa que he terminado de reconstruir, dije. He construido algo hermoso aquí. Algo significativo. Algo que no tiene nada que ver con ninguno de ustedes dos. El rostro de Preston se puso rojo. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Significa que, durante 4 años, he estado aprendiendo lo que se siente ser apreciada. Ser necesitada. No por mi dinero o mi disposición a absorber abuso, sino por quién soy. Estas mujeres me ven como una fuente de fuerza, de sabiduría, de consuelo. Me llaman cuando tienen miedo. Me piden consejo cuando están confundidas. Celebran conmigo cuando tienen buenas noticias. Me giré para mirar las fotografías de nuevo, mi corazón hinchándose de amor por cada rostro que veía. María tenía 19 años cuando llegó aquí, embarazada y sin hogar porque sus padres la echaron por negarse a casarse con el hombre que la agredió. No hablaba muy bien inglés y estaba aterrorizada de todo. Le enseñé a cocinar comida americana, la ayudé a practicar su inglés, sostuve su mano durante el parto cuando nació su hija. Ella me llama abuela ahora. Evangeline puso los ojos en blanco. ¡Qué conmovedor! Pero yo no había terminado. Los hijos de Sara le robaron el dinero de su jubilación y luego la abandonaron en un asilo estatal cuando ya no pudo pagar su hipoteca. Tenía tendencias suicidas cuando llegó aquí. Ahora dirige nuestro programa de jardinería y enseña a las mujeres más jóvenes sobre educación financiera para que nunca tengan que depender de nadie de la manera en que ella dependió de sus hijos. Madre, todo esto es muy interesante, interrumpió Preston, pero no veo qué tiene que ver con nosotros. Estamos aquí para reconectar como familia. ¿Reconectar? Repetí. ¿Cuándo estuvimos conectados alguna vez, Preston? ¿Realmente conectados? No solo compartiendo un apellido o presentándonos en días festivos obligatorios, sino realmente conectados. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. El silencio se extendió entre nosotros, lleno del peso de todos los años que habíamos pasado siendo extraños el uno para el otro. ¿Quieren saber la verdad? Continué. La verdad es que tú y tu esposa me han tratado como basura durante años. Han dejado claro que los avergüenzo, que mi vida es de alguna manera insuficiente, que soy una carga que están obligados a llevar. Y lo acepté. Me dije a mí misma que la familia era la familia, que la sangre importaba más que cómo me trataban. Mi voz se estaba elevando ahora, 30 años de palabras tragadas finalmente liberándose. Pero estas mujeres me enseñaron algo. Me enseñaron que la familia no se trata de ADN ni de obligaciones legales. Se trata de amor, respeto y apoyo mutuo. Se trata de estar ahí para el otro, no solo cuando es conveniente, sino cuando es difícil. Se trata de ver lo mejor en el otro en lugar de señalar constantemente los defectos. Ah, por favor, espetó Evangeline. Ahórranos el discurso inspirador. Estás viviendo en algún tipo de delirio si crees que estos casos de caridad son tu verdadera familia. ¿Casos de caridad? Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que estas mujeres son de alguna manera menos que tú? No lo son, replicó ella. Mujeres sin hogar, adictas, víctimas de abuso. ¿Qué contribuyen exactamente a tu vida además de hacerte sentir necesitada? La miré fijamente. A esta mujer que se había casado dentro de mi familia y pasó años desmantelando sistemáticamente mi relación con mi hijo. Esta mujer que medía el valor humano por cuentas bancarias y estatus social. Que veía la bondad como debilidad y la compasión como estupidez. Contribuyen con todo, dije en voz baja. Contribuyen con honestidad, gratitud, amor sin condiciones. Contribuyen con sus historias, su fuerza, su esperanza. Contribuyen con el tipo de vínculo familiar que no se puede comprar ni heredar. Tiene que ganarse. Caminé más cerca de la pared de fotografías, mis dedos trazando el marco alrededor de una foto de todas nosotras juntas en la Navidad del año pasado.
Habíamos preparado la cena desde cero, cantado villancicos alrededor del piano, intercambiado regalos hechos a mano. Había sido la Navidad más hermosa de mi vida. ¿Quieren saber por qué nunca les conté sobre este lugar? Dije, volviéndome para enfrentarlos. Porque sabía que reaccionarían exactamente así. Con juicio, con desdén, con total incapacidad para entender por qué alguien elegiría el amor sobre el lujo. El rostro de Preston estaba oscuro de ira. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que no somos bienvenidos aquí? ¿Qué estás eligiendo a estas extrañas sobre tu propio hijo? Estoy diciendo que tú hiciste tu elección sobre nuestra relación hace mucho tiempo. Elegiste verme como una obligación en lugar de una oportunidad. Elegiste la crítica sobre la compasión, el juicio sobre la comprensión. Y ahora quieres entrar aquí bailando porque necesitas algo, y de repente se supone que debo olvidar todo eso? Evangelene se apartó de la repisa, sus ojos ardiendo de furia. Estás siendo ridícula, Annette. Vinimos aquí para reconstruir nuestra relación, y nos lo estás arrojando en la cara debido a algún sentido equivocado de martirio. ¿Martirio? Me reí, pero no había humor en ello. ¿Crees que esto es martirio? Esto es liberación. Por primera vez en mi vida adulta, estoy rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo proporcionarles. La verdad estaba saliendo de mí ahora como agua de una presa rota. Todos los años de dolor, de tratar de ser lo suficientemente buena, de aceptar migajas de afecto y llamarlo amor. ¿Quieren quedarse aquí? Continué. Bien. Pero necesitan entender qué es este lugar. Esta no es una villa de lujo donde pueden esconderse de sus problemas y esperar que yo los cuide. Este es un centro de recuperación para mujeres que han sido abusadas, descuidadas y abandonadas por sus familias. Vi cambiar el rostro de Preston. Vi el entendimiento amanecer en sus ojos junto con algo que parecía horror. Tú no vives en una villa de lujo en absoluto, ¿verdad? Dijo lentamente. Sonreí, y por primera vez desde que llegaron, me sentí completamente en paz. No, Preston, no vivo en una. El color desapareció del rostro de Preston tan rápido que pensé que podría desmayarse. El maquillaje perfectamente aplicado de Evangelene no pudo ocultar el shock que parpadeó a través de sus rasgos antes de que se compusiera rápidamente, pero no antes de que yo lo captara. Ese momento de puro pánico. ¿Qué quieres decir con que no vives en una villa de lujo? La voz de Preston se quebró ligeramente en la última palabra. Caminé hacia las grandes ventanas que daban al valle, donde el sol de la tarde proyectaba largas sombras a través del prado. Desde aquí, se podían ver las pequeñas cabañas dispersas por toda la propiedad, cada una un refugio seguro para mujeres reconstruyendo sus vidas. Quiero decir exactamente lo que dije. Esta no es mi residencia privada, Preston. Este es el centro de recuperación Haven Springs. Lo fundé hace 3 años con los ahorros de toda mi vida, y un préstamo que todavía estoy pagando. El silencio detrás de mí fue tan completo que podía escuchar el reloj de pie en la esquina marcando los segundos. Finalmente, Evangelene encontró su voz. Un centro de recuperación para... ¿Qué? Las palabras salieron estranguladas, como si ya supiera la respuesta pero esperara desesperadamente estar equivocada. Me giré para enfrentarlos. Estas dos personas que habían conducido 4 horas hacia las montañas esperando encontrar lujo y comodidad, solo para descubrir que habían tropezado con algo que no podían entender ni controlar. Para mujeres escapando de la violencia doméstica. Para madres que perdieron todo protegiendo a sus hijos. Para mujeres mayores cuyas propias familias las abandonaron después de vaciar sus cuentas bancarias. Hice una pausa, dejando que cada palabra calara. Para mujeres como yo, que pasaron décadas escuchando que no eran lo suficientemente buenas, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente importantes como para merecer respeto. Preston se hundió en uno de los sillones gastados pero cómodos que habíamos dispuesto en círculo para las sesiones de terapia grupal. Su traje caro lucía ridículo contra los cojines tejidos a mano, como una serpiente tratando de esconderse entre flores. Pero la señora Chen dijo que tenías dinero, dijo débilmente. Dijo que compraste una villa. Compré esta propiedad. Por $300,000.
Lo cual representaba cada centavo que había ahorrado durante 37 años de enfermería. Cada turno extra, cada día festivo que trabajé en lugar de tomar vacaciones, cada sacrificio que hice pensando que estaba construyendo algo para tu futuro. La ironía no se me escapaba. Todos esos años me había negado pequeños placeres, diciéndome a mí misma que estaba siendo responsable, ahorrando para la educación de Preston, para su boda, para los nietos que esperaba malcriar algún día. En cambio, finalmente había gastado ese dinero en mí misma, en crear algo significativo. ¿$300,000? La voz de Evangeline era apenas un susurro. ¿Eso es todo? La decepción desnuda en su tono podría haberme dolido alguna vez. Ahora, solo confirmaba todo lo que había sospechado sobre sus motivaciones para esta visita inesperada. Lamento decepcionarlos, dije secamente. Sé que probablemente esperaban algo un poco más sustancial. La cabeza de Preston se levantó de golpe. Eso no es. No vinimos aquí por dinero. Pero su negación fue demasiado rápida, demasiado defensiva, y el rostro de Evangeline se había puesto pálido bajo su base, el rubor cuidadosamente aplicado resaltando como pintura de guerra en sus mejillas repentinamente cenicientas. Por supuesto que sí, dije, y por primera vez en años, me sentí completamente tranquila en su presencia. La pregunta es, ¿en cuántos problemas están? La boca de Preston se abrió y cerró como un pez buscando aire. Evangeline le lanzó una mirada de advertencia que podría haber congelado el fuego, pero era demasiado tarde. La verdad estaba escrita en todo su rostro. No estamos en problemas, dijo Evangeline rápidamente. Solo hemos estado pasando por una mala racha. El negocio inmobiliario de Preston es cíclico, y pensamos que sería agradable pasar un tiempo con la familia mientras las cosas cambian. Familia. La palabra se sentía extraña saliendo de sus labios. En 8 años de matrimonio con mi hijo, Evangeline había dejado muy claro que yo no era su familia. Yo era el equipaje desafortunado de Preston, un recordatorio de sus orígenes humildes que ella toleraba por necesidad. ¿Cuánto deben? Pregunté directamente. Madre, eso es inapropiado, comenzó Preston, pero lo interrumpí. ¿Inapropiado? Apareces en mi puerta sin invitación con suficiente equipaje para una estancia prolongada, hablando de hacer las paces después de años de tratarme como una vergüenza, ¿y crees que mi pregunta es inapropiada? Caminé más cerca de donde él estaba sentado, este hombre que yo había criado, cuya frente afiebrada había enfriado, cuyas pesadillas había ahuyentado. ¿Cuándo se había convertido en tal extraño? Pasé 15 años casada con tu padre, dije en voz baja. Sé cómo se ve la desesperación. Sé cómo se siente tener acreedores llamando. Perder el sueño por facturas que no puedes pagar, sonreír y fingir que todo está bien cuando tu mundo se está desmoronando. El rostro de Preston se arrugó. Y por un momento, vi al niño asustado que solía ser. 53,000, susurró. $53,000 ¿en qué? ¿Deuda de tarjetas de crédito? ¿Préstamos comerciales? Tarjetas de crédito, respondió Evangeline, su voz tensa por la vergüenza, y algunos préstamos personales. El negocio no ha dado ganancias en 18 meses. Hemos estado viviendo a crédito, pensando que las cosas cambiarían. Sentí una opresión familiar en mi pecho. El mismo sentimiento que solía tener cuando Preston era pequeño y se lastimaba. El instinto de arreglar, de ayudar, de hacer que el dolor desapareciera. Pero yo era mayor ahora, y con suerte más sabia. Así que decidieron venir aquí y ¿qué? ¿Mudarse conmigo hasta que se recuperaran? ¿Vivir de mi generosidad mientras resolvían las cosas? Pensamos que podíamos ayudarnos mutuamente, dijo Preston, su voz ganando fuerza a medida que se animaba con su historia. Te estás haciendo mayor, viviendo sola aquí arriba en las montañas. Parecía que podíamos brindar compañía, ayudar con el mantenimiento, tal vez contribuir a los gastos. Contribuir a los gastos, repetí. ¿Con qué dinero? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo de un fuego moribundo. A través de los grandes ventanales, podía ver a Sara en el jardín enseñando a 2 de las residentes más nuevas cómo plantar plántulas de hierbas. Tenía 68 años, su cabello blanco plateado bajo el sol de la tarde,
su rostro surcado por líneas de risa ganadas al sobrevivir a la traición de sus hijos y encontrar la alegría de nuevo. ¿Quieren saber la diferencia entre ustedes y las mujeres que viven aquí? Dije, mi voz suave pero firme. Ellas son honestas sobre sus situaciones. No aparecen con historias elaboradas sobre querer pasar tiempo juntos o ayudarse mutuamente. Ellas dicen, no tengo a dónde ir. No me queda nada. Necesito ayuda. Ellas piden en lugar de exigir. Están agradecidas en lugar de sentirse con derecho. La compostura de Evangelene finalmente se rompió. ¿Sentirse con derecho? ¿Cómo te atreves? Somos tu familia. ¿Lo son? Me giré para enfrentarla completamente. Porque la familia no desaparece durante meses y luego reaparece solo cuando necesita algo. La familia no hace comentarios hirientes sobre las opciones de carrera o la situación de vida de alguien. La familia no trata las visitas en días festivos como tareas obligatorias que deben soportarse. Hemos estado ocupados, protestó Preston débilmente. Demasiado ocupados para llamar, demasiado ocupados para escribir, demasiado ocupados para recordar mi cumpleaños 3 años seguidos. Pero no demasiado ocupados para buscar mi dirección en Google y conducir 4 horas cuando pensaron que podría tener algo que les sirviera. La verdad se estaba asentando sobre la habitación como polvo después de una explosión. Toda la pretensión, todas las palabras cuidadosas sobre reconciliación y lazos familiares se habían desmoronado para revelar la realidad desnuda debajo. ¿Saben cuál es la parte más triste? Continué, mirando a Preston con genuina tristeza. Te habría ayudado hace 3 meses si hubieras llamado y me hubieras dicho honestamente que estabas luchando. Si hubieras pedido ayuda en lugar de aparecer para tomarla, habría encontrado una manera. ¿Lo habrías hecho? La esperanza parpadeó en los ojos de Preston. Habría liquidado mi fondo de emergencia. Podría haberles dado $15,000, tal vez $20,000. Suficiente para estabilizarlos mientras averiguaban un plan real. La respiración brusca de Evangelene me dijo que estaba haciendo las matemáticas. $15,000 no resolverían sus problemas, pero les habrían comprado tiempo. Pero no preguntaron, dije. Asumieron. Planearon. Aparecieron aquí esperando mudarse a lo que pensaron que era mi villa de lujo y vivir de mi éxito sin reconocer nunca sus fracasos ni pedir permiso. A través de las ventanas, vi cómo María salía de una de las cabañas, con su hija bebé en la cadera. Saludó a Sara en el jardín, le gritó algo que hizo reír a la mujer mayor. Así era como se veía la familia. Personas eligiendo estar allí para el otro. Personas encontrando alegría en momentos simples. Personas construyendo algo hermoso juntas a pesar de comenzar sin nada. Las mujeres aquí trabajan por lo que reciben, dije, volviéndome hacia Preston y Evangelene. Ayudan con la cocina, la limpieza, el cuidado de los niños. Asisten a sesiones de consejería, participan en talleres de habilidades para la vida, contribuyen a la comunidad como pueden. Algunas de ellas han estado aquí por 6 meses, algunas por más de 1 año. Se quedan tanto tiempo como necesiten, siempre y cuando estén trabajando hacia la independencia. ¿Nos estás ofreciendo el mismo trato? Preguntó Evangelene, su voz afilada por la sospecha. Estudié su rostro. Esta mujer que nunca había trabajado un día en su vida, que medía su valor por los ingresos de su esposo y la aprobación de su círculo social. ¿Podría vaciar vacinillas para residentes ancianas? ¿Podría sentarse con mujeres llorando y ofrecer consuelo sin juzgar? ¿Podría plantar vegetales en el jardín y sentir orgullo al alimentar a personas que no tenían nada? Les estoy ofreciendo una opción, dije finalmente. Pueden quedarse aquí y participar en el programa igual que todos los demás. Compartirán una cabaña, ayudarán con las operaciones diarias, asistirán a sesiones grupales sobre responsabilidad financiera y relaciones saludables. Trabajarán hacia un plan de independencia que no implique depender de otras personas para resolver sus problemas. La oferta quedó entre nosotros como un puente que ninguno de los dos parecía dispuesto a cruzar. Preston miró a Evangelene, buscando permiso u orientación. Evangelene me miró con una mezcla de horror e incredulidad. Oh, continué, pueden irse ahora mismo.
Conducir de regreso por ese camino de montaña y averiguar su propia solución a sus propios problemas. ¿Eso es todo? La voz de Preston se quebró con indignación. ¿Esas son nuestras únicas opciones? Esas son sus únicas opciones aquí, corregí. Lo que hagan después de irse depende completamente de ustedes. El reloj de pie dio las 4, marcando otra hora en este día que había comenzado tan pacíficamente. Pronto las mujeres regresarían de su sesión de terapia, y nos reuniríamos en la cocina para preparar la cena juntas. Era mi parte favorita de cada día, la cocina, las risas, el sentido de pertenencia que venía de ser genuinamente útil para personas que apreciaban mi presencia. Preston y Evangeline podían ser parte de ese mundo si lo elegían. Podían aprender lo que significaba contribuir en lugar de consumir, ganar amor en lugar de exigirlo, encontrar significado en el servicio en lugar de tomar. Pero al mirar sus rostros, viendo el disgusto y el derecho escrito allí tan claramente como palabras en una página, ya sabía cuál sería su elección. Necesitamos tiempo para pensar, dijo Evangeline finalmente. Por supuesto, respondí. Tómense todo el tiempo que necesiten. Solo recuerden, este es un centro de recuperación en funcionamiento, no un hotel. Si se quedan esta noche, se esperará que ayuden con la preparación de la cena y la limpieza. El desayuno es a las 7, y todos contribuyen. Como invocados por nuestra conversación, el sonido de puertas de auto cerrándose resonó a través del valle. Las mujeres estaban regresando, sus voces transportadas por el aire de la montaña mientras bajaban de la camioneta que las había llevado al pueblo. Preston y Evangeline miraron hacia las ventanas, observando cómo 6 mujeres de diversas edades se dirigían hacia el edificio principal. Se movían como personas que pertenecían allí, cómodas en su entorno, en casa en su santuario. Piensen cuidadosamente sobre su elección, le dije a mi hijo y a su esposa. Porque decidan lo que decidan, va a cambiarlo todo. El sonido de las voces de las mujeres se hizo más fuerte a medida que se acercaban a la casa principal, un coro de conversación y risas que se había convertido en la banda sonora de mi nueva vida. Observé a Preston y Evangeline ponerse rígidos a medida que el grupo se acercaba, su incomodidad palpable al darse cuenta de que estaban a punto de conocer a las personas que yo había elegido como mi verdadera familia. La puerta principal se abrió con un suave crujido, seguida por los sonidos familiares de la llegada, zapatos siendo quitados, bolsos siendo dejados, la charla fácil de personas regresando a un lugar donde pertenecían. Annette, llamó la voz de María en un inglés acentuado. Te trajimos algo del mercado. Antes de que pudiera responder, apareció en el arco del salón principal, con su hija de 18 meses, Elena, equilibrada en su cadera. El rostro de María brillaba con el tipo de alegría que rara vez había visto en mis años con Preston y Evangeline. La alegría de alguien que había encontrado seguridad después de vivir con miedo. Se detuvo en seco cuando vio a mis invitados inesperados, su sonrisa vacilando ligeramente al notar su ropa cara y sus expresiones hostiles. Oh, dijo en voz baja, cambiando a Elena a su otra cadera protectoramente. Lo siento. No sabía que tenías visitas. Está bien, cariño, dije, moviéndome hacia ella con el tipo de calidez que había aprendido a mostrar libremente aquí. María, me gustaría que conocieras a mi hijo, Preston, y a su esposa, Evangeline. Han venido de visita. El rostro de María se iluminó de inmediato, de la manera en que siempre lo hacía cuando pensaba que algo bueno le estaba sucediendo a alguien que le importaba. ¿Tu hijo? ¡Qué maravilla! Debes estar muy emocionada de verlo. Se giró hacia Preston con entusiasmo genuino. Annette habla de ti todo el tiempo. Está muy orgullosa de ti. Sentí mis mejillas arder de vergüenza. Era verdad. Había hablado de Preston a menudo durante esos primeros meses en Haven Springs, compartiendo recuerdos de su infancia, expresando la esperanza de que algún día pudiéramos reparar nuestra relación. María no sabía sobre los años de frialdad, los comentarios despectivos, la crueldad casual que finalmente me había alejado. La respuesta de Preston fue todo lo que temía que sería. Estoy seguro de que lo hace, dijo, su tono plano y despectivo. No se levantó de su silla, no ofreció estrechar la mano de María, no reconoció la presencia de Elena en absoluto. En cambio, miró a María de arriba abajo con un disgusto apenas disimulado, observando sus simples jeans y su suéter de segunda mano, sus manos trabajadas, su acento.
La sonrisa de María vaciló, la confusión nublando sus ojos oscuros. Tenía 21 años y había visto suficiente crueldad en su corta vida para reconocerla al instante. Preston, dije bruscamente, pero él ya estaba hablando. Veo que madre ha estado jugando a la casita aquí arriba, le dijo a Evangeline, lo suficientemente alto para que María lo escuchara. Muy caritativo de su parte acoger perros callejeros. La palabra perros callejeros golpeó a María como un golpe físico. Vi cómo se desmoronaba su rostro, vi cómo instintivamente abrazaba a Elena más cerca de su pecho. En ese momento, no era una madre joven y fuerte que había sobrevivido a un asalto y a la falta de hogar para construir una nueva vida para ella y su hija. Era solo una chica a la que se le recordaba que algunas personas siempre la verían como menos que humana. ¿Cómo te atreves?, susurré, mi voz temblando de rabia. Pero antes de que pudiera decir más, Sara apareció en la puerta detrás de María. A los 68 años, había sobrevivido al abuso financiero y al abandono de sus propios hijos, había contemplado el suicidio antes de encontrar refugio aquí. Era pequeña de estatura pero feroz de espíritu. Y le bastó una mirada al rostro de María para entender exactamente lo que había sucedido. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó Sara, su voz cargando la autoridad de alguien que había criado 5 hijos y enterrado a 2 maridos. Ningún problema en absoluto, dijo Evangeline con falsa dulzura. Solo nos estamos familiarizando con los huéspedes de la casa de Annette. Huéspedes. Otra disminución deliberada. Otra forma de reducir a estas mujeres a sus circunstancias en lugar de verlas como las sobrevivientes que eran. María susurró algo en español y salió apresuradamente de la habitación, el lloriqueo confundido de Elena siguiéndolas por el pasillo. Sara las vio irse, luego se volvió hacia nosotros con ojos como acero. 30 años, dijo en tono de conversación. Ese es el tiempo que soporté a mis hijos tratándome como basura. Haciendo bromas sobre mi inteligencia, poniendo los ojos en blanco cuando hablaba, actuando como si yo fuera una carga que estaban obligados a llevar. ¿Saben lo que aprendí durante esos 30 años? Entró completamente en la habitación, su pequeño cuerpo llenando de alguna manera el espacio con una ira justa. Aprendí que algunas personas solo son felices cuando están haciendo sentir pequeño a alguien más. Y aprendí que las personas que te hacen eso no son tu familia, sin importar lo que diga su certificado de nacimiento. Preston finalmente se puso de pie, su rostro enrojecido por la indignación. No sé quién se cree que es, señora, pero no tiene derecho a sermonearme sobre mi relación con mi madre. ¿No lo tengo? La voz de Sara era calmada, conversacional. Porque desde donde yo estoy, parece que acabas de hacer llorar a una chica dulce porque querías establecer tu superioridad. Parece que entraste a la casa de Annette e inmediatamente comenzaste a juzgar y despreciar a las personas que ella ama. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre qué tipo de hijo eres. ¿Qué tipo de hijo soy? La voz de Preston se elevó peligrosamente. Soy el hijo que soportó sus tonterías dramáticas durante años. Soy el hijo que la incluyó en eventos familiares incluso cuando nos avergonzaba. Soy el hijo que condujo 4 horas para tratar de tener una relación con ella, solo para descubrir que ha estado desperdiciando su dinero en casos de caridad en lugar de pensar en el futuro de su propia familia. Las palabras salieron de él como veneno de una herida, revelando todo lo feo y tóxico que había estado supurando dentro de él durante años. Y con cada palabra, sentí que los últimos hilos de amor a los que me había aferrado finalmente se rompían. Casos de caridad, repitió Sara lentamente. ¿Es eso lo que crees que somos? Para entonces, la conmoción había atraído a otras. Rebecca apareció junto a Sara, sus instintos de maestra evaluando la situación rápidamente. Detrás de ella, pude ver a otras 2 residentes rondando en el pasillo, sus rostros tensos por la ansiedad de mujeres que sabían lo que se sentía estar en el extremo receptor de la crueldad. Déjame contarte sobre los casos de caridad, dijo Rebecca, su voz cargando la autoridad de alguien que había pasado 20 años educando niños. Mia habla 3 idiomas y estaba a 2 semestres de su título de enfermería cuando su exnovio comenzó a acosarla. Ha estado tomando clases en línea mientras cuida a su hija y trabaja en nuestro programa de jardinería. El próximo mes, comienza una pasantía remunerada en la clínica comunitaria. Hizo un gesto hacia Sara.
Sara construyó un exitoso negocio de catering desde cero y lo dirigió durante 15 años antes de que sus hijos la convencieran de que era demasiado vieja para manejar sus propias finanzas. Ha estado enseñando nuestros talleres de educación financiera y ayudando a otras 3 mujeres a comenzar sus propios pequeños negocios. Preston y Evangeline estaban mirando ahora, claramente incómodos al ser confrontados por la realidad de las mujeres que habían descartado como indignas de su atención. Y yo, continuó Rebecca, pasé 20 años como una directora de escuela secundaria galardonada antes de que mi esposo me convenciera de que era inútil, estúpida, incapaz de sobrevivir sin él. Le creí durante tanto tiempo que cuando finalmente me fui, no tenía idea de cómo escribir un cheque o usar un cajero automático. Sara me enseñó. María me ayudó a practicar español para poder comunicarme con padres que no hablaban inglés. Annette sostuvo mi mano durante ataques de pánico y me recordó a diario que valía la pena salvarme. Dio un paso más cerca de Preston, y recordé que había pasado décadas lidiando con adolescentes con derechos adquiridos y sus padres igualmente arrogantes. Así que cuando nos llamas casos de caridad, dijo en voz baja, estás llamando tonta a tu madre por ver nuestro potencial cuando nadie más lo hacía. No solo nos estás descartando a nosotras, sino también su juicio, su compasión, su capacidad para reconocer la fuerza en personas rotas. La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie y el llanto distante de Elena desde algún lugar al final del pasillo. El rostro de Evangeline se había puesto blanco bajo su maquillaje, y Preston parecía estar luchando por respirar. Esto es ridículo, estalló finalmente Evangeline. No vinimos aquí para ser sermoneados por un montón de... ¿De qué? Pregunté en voz baja. Termina la frase, Evangeline. ¿Un montón de qué? Pero no pudo decirlo. No pudo expresar las palabras feas que claramente estaban en su mente. En cambio, se volvió contra Preston con la furia de alguien cuyos planes cuidadosamente trazados se habían hecho añicos. Esto es tu culpa, le siseó. Dijiste que tenía dinero. Dijiste que vivía en el lujo. Me hiciste pensar que esto resolvería nuestros problemas. Pensé que lo haría. Respondió Preston. ¿Cómo se suponía que iba a saber que había perdido la cabeza y se había convertido en una especie de santa? ¿Santa? La palabra goteaba desprecio, como si la compasión fuera un defecto de carácter, como si elegir ayudar a otros fuera un signo de enfermedad mental. Creo, dijo Sara conversacionalmente, que es hora de que se vayan. Tú no tienes derecho a decirnos que nos vayamos, espetó Preston. Esta es la casa de mi madre. No, dije, mi voz cortando la tensión como una cuchilla. Esta es mi casa, mi centro, mi santuario. Y les estoy diciendo que se vayan. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua quieta. El rostro de Preston pasó por la confusión, la incredulidad y finalmente la rabia. ¿Las estás eligiendo a ella sobre mí? Pregunté, su voz quebrándose con incredulidad. ¿A tu propio hijo? Lo miré, realmente lo miré, y no vi al niño que había criado, sino al hombre que había elegido convertirse. Un hombre que podía hacer llorar a una madre joven por deporte. Un hombre que podía entrar en el santuario de otra persona e inmediatamente comenzar a derribarlo. Un hombre que medía su propio valor por la eficacia con la que podía disminuir a los demás. Estoy eligiendo el amor sobre la crueldad, dije simplemente. Estoy eligiendo el respeto sobre el derecho adquirido. Estoy eligiendo a la familia que me eligió a mí. El rostro de Preston se arrugó, pero no de tristeza, sino de rabia. Pura e incandescente rabia al serle negado lo que sentía que era legítimamente suyo. Te arrepentirás de esto, dijo, su voz baja y amenazante. Condujimos todo el camino hasta aquí para darte otra oportunidad, y la estás desperdiciando por esta. Esta gente. Cuando seas vieja, estés enferma y sola, no vengas a llorarnos. La amenaza quedó en el aire como humo de un fuego que había ardido demasiado tiempo. Pero en lugar de miedo, sentí algo inesperado surgiendo en mi pecho. Alivio. La farsa había terminado finalmente. La ficción educada de que éramos una familia amorosa finalmente estaba muerta. No estaré sola, dije en voz baja. Nunca volveré a estar sola.
Y como si fuera convocada por mis palabras, sentí una pequeña mano deslizarse en la mía. María había regresado, su rostro aún manchado de lágrimas, pero con la barbilla levantada con coraje desafiante. Elena estaba equilibrada en su otra cadera, extendiendo sus pequeños dedos hacia la colorida bufanda que Sara llevaba alrededor del cuello. Una por una, las otras mujeres se acercaron. No amontonándose, no amenazando, simplemente allí, presentes, apoyando, listas para estar conmigo contra lo que viniera después. Mirando sus rostros, el coraje determinado de María, la lealtad feroz de Sara, la fuerza tranquila de Rebecca, me di cuenta de que Preston estaba equivocado en una cosa. Este no era el final de mi familia. Este era el momento en que realmente comenzaba. El silencio que siguió a mis palabras se estiró como un cable tenso, listo para romperse. Preston permaneció congelado en el centro de mi santuario, su rostro pasando por emociones que nunca había visto antes, shock, rabia, y algo que podría haber sido miedo. Evangeline agarraba su bolso de diseñador como un escudo, sus nudillos blancos contra el cuero. A mi alrededor, mi familia elegida esperaba. La pequeña mano de María permanecía firme en la mía, su presencia un recordatorio de todo lo que había construido aquí. Sara estaba de pie con los brazos cruzados, su rostro curtido mostrando determinación. Rebecca se posicionó ligeramente frente a las otras mujeres, sus instintos de maestra haciéndola protectora de aquellas que veía como vulnerables. «No puedes hablar en serio», susurró Preston finalmente, su voz entrelazada con incredulidad. ¿De verdad estás eligiendo a estas extrañas sobre tu propia sangre? La sangre no hace a la familia, dijo Sara en voz baja, sus palabras cargando el peso de 68 años de sabiduría ganada con esfuerzo. El amor lo hace. El respeto lo hace. Estar ahí para el otro cuando importa. Eso hace a la familia. Preston se giró hacia ella, su rostro contorsionándose con una rabia fea. Nadie te preguntó, anciana. Esto es entre mi madre y yo. Las palabras golpearon a Sara como una bofetada. La vi estremecerse, vi el dolor cruzar sus rasgos antes de que pudiera ocultarlo. A los 68 años, sus propios hijos le habían dicho cosas peores, pero aún así cortaba profundo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente se rompió. No se hizo añicos, eso había sucedido hace años, lentamente, pedazo a pedazo, con cada comentario despectivo y desaire cruel. Esto fue diferente. Esta fue la ruptura limpia y afilada de una cadena que me había atado por demasiado tiempo. Salgan, dije, mi voz mortalmente calmada. Preston parpadeó. ¿Qué? Dije, salgan. Ahora. Ambos. Madre, no puedes estar. Puedo, y lo hago. Di un paso adelante, aún sosteniendo la mano de María, sacando fuerza de su presencia. Tienen exactamente 5 minutos para reunir sus pertenencias y salir de mi propiedad. Evangeline finalmente encontró su voz, aunque salió chillona y desesperada. Estás cometiendo un gran error, Annette. Vinimos aquí para ayudarte, para ser una familia, y lo estás tirando por la borda por esta gente que solo te está usando. ¿Usándome? Casi me río. María se levanta a las 5 cada mañana para ayudar a preparar el desayuno para todos. Ha aprendido a envasar vegetales de nuestro jardín para que tengamos comida durante el invierno. Le lee a la mujer mayor en la cabaña 3 que tiene problemas de vista. ¿Cómo exactamente me está usando? Es una vagabunda, replicó Evangeline. No tiene otro lugar a donde ir. Por supuesto que va a actuar agradecida y servicial. ¿Qué opción tiene? El agarre de María se tensó en mi mano, pero cuando la miré, no vi dolor, sino lástima. Lástima por una mujer que no podía entender que la gratitud podía ser genuina, que la ayuda podía ofrecerse sin expectativa de pago. Tienes razón, dijo María en voz baja, su acento haciendo que sus palabras sonaran como música después de los tonos duros de Evangeline. Yo no tenía hogar. No tenía a dónde ir. Pero Annette no solo me dio un lugar para dormir. Me dio esperanza. Vio algo en mí que yo no podía ver en mí misma. Cambió a Elena a su otra cadera, la niña balbuceando contenta mientras jugaba con el collar de su madre. Antes de venir aquí, pensaba que estaba rota, gastada.
Ese hombre me hizo creer que yo no era nada. Pero Annette, ella me dijo todos los días que yo era fuerte, que era digna de amor, que tenía un futuro. Me ayudó a ver que lo que me pasó no me definía. La voz de María se hizo más fuerte mientras hablaba, el temblor del viejo miedo reemplazado por una confianza tranquila. El próximo mes, comienzo a trabajar en la clínica a tiempo completo. En 2 años, termino mi título de enfermería. En 5 años, quiero abrir mi propia práctica en una comunidad desatendida, ayudando a otras mujeres como yo. Nada de eso sería posible sin que Annette creyera en mí primero. Miró directamente a Preston, sus ojos oscuros sin miedo. Así que, sí, necesité su ayuda, pero ella también necesitó la mía. Necesitaba recordar cómo se sentía ser apreciada, ser valorada por quien es en lugar de por lo que puede proveer. Nos salvamos mutuamente. La verdad de sus palabras resonó en la habitación como campanas. Esto era lo que Evangeline y Preston no podían entender, que las relaciones reales se construían sobre el respeto mutuo, sobre cada persona contribuyendo lo que podía cuando podía. Eso es muy conmovedor, dijo Evangeline, su voz goteando sarcasmo. Pero seguimos siendo familia. Eso tiene que contar para algo. ¿Lo hace? Miré a Preston, este hombre que había llevado en mi cuerpo, amamantado, mecido a través de incontables noches de insomnio. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que recordaste mi cumpleaños? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que me amabas y lo decías en serio? La boca de Preston se abrió y cerró sin sonido. Las preguntas quedaron suspendidas en el aire como acusaciones, cada una respaldada por años de negligencia e indiferencia. Hemos estado ocupados, logró decir finalmente. Ocupados. Probé la palabra, amarga como medicina. Demasiado ocupados para llamar, pero no demasiado ocupados para conducir hasta aquí cuando pensaron que tenía dinero. Demasiado ocupados para visitar, pero no demasiado ocupados para insultar a las personas que amo en el momento en que las conocieron. Rebecca dio un paso adelante, su voz suave pero firme. Annette, no les debes explicaciones. Algunas personas solo entienden el amor como una transacción. ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Qué puedes darme? ¿Cómo puedes hacer mi vida más fácil? Cuando dejas de ser útil, dejan de importarles. Eso no es cierto. Protestó Preston, pero a su voz le faltaba convicción. ¿No lo es? Los instintos de maestra de Rebecca entraron en acción, el mismo tono que había usado para guiar a estudiantes reacios hacia verdades difíciles. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste sobre sus intereses, su salud, su felicidad? ¿Cuándo fue la última vez que ofreciste ayudarla con algo en lugar de esperar que ella te ayudara a ti? Las preguntas llegaron como flechas encontrando su blanco. El rostro de Preston se puso rojo, luego se tornó pálido. A su lado, Evangeline se movió incómoda, su maquillaje cuidadosamente aplicado comenzando a correrse bajo el estrés. No sabíamos que necesitaba ayuda, dijo Evangeline débilmente. Siempre parecía tan independiente. Fui independiente porque tuve que serlo, dije, mi voz firme a pesar de las emociones agitándose dentro de mí. Porque nadie más iba a cuidar de mí. Pero la independencia no significa que no necesites amor, apoyo, compañía. Solo significa que has aprendido a vivir sin ellos. Sara hizo un sonido suave de comprensión. Ella sabía exactamente a lo que me refería. La soledad profunda de ser fuerte porque no tenías otra opción. Podríamos aprender, dijo Preston de repente, desesperadamente. Podríamos hacerlo mejor. Podríamos. Pero sus palabras se apagaron al mirar alrededor de la habitación, asimilando la evidencia de la vida que había construido sin él. Las fotos de mujeres que me llamaban madre, no por obligación, sino por amor. Los muebles cómodos desgastados por incontables conversaciones y comidas compartidas. La paz que impregnaba cada rincón de este lugar como una bendición. Lo vio finalmente. Vio lo que había perdido a través de sus propias elecciones, su propia crueldad. Y en lugar de hacerlo humilde, pareció enfurecerlo. Esto es una locura, dijo, su voz elevándose. Estás tirando a tu verdadera familia por un montón de mujeres dañadas que te recuerdan lo que se siente ser necesitada.
Esto no es amor, madre. Es patología. La palabra golpeó como un golpe físico. Patología. Como si cuidar de otros, como si encontrar propósito en el servicio, como si construir algo hermoso a partir de piezas rotas fuera un signo de enfermedad en lugar de fuerza. Tal vez tengas razón, dije en voz baja. Tal vez haya algo mal en mí. Tal vez estoy dañada, soy patológica, estoy más allá de la redención. El rostro de Preston se iluminó con triunfo, pensando que finalmente estaba de acuerdo con él. ¿Pero sabes qué? Continué, mi voz haciéndose más fuerte. Prefiero estar rota y rodeada de amor que entera y rodeada de personas a las que solo les importa lo que puedo hacer por ellas. El triunfo se desvaneció del rostro de Preston como agua de una taza rota. Y si eso me hace patológica, dije, mirando a las mujeres que habían elegido estar conmigo, entonces estoy orgullosa de estar enferma. María apretó mi mano. Sara asintió con aprobación. Rebecca sonrió con la alegría feroz de alguien viendo a un estudiante dominar finalmente una lección difícil. Se acabó el tiempo, les dije a Preston y Evangeline. Tomen sus maletas y váyanse. Por un momento, pensé que Preston podría negarse. Se quedó allí, con los puños cerrados, el rostro rojo de rabia y humillación. Entonces Evangeline le agarró el brazo, sus instintos de supervivencia finalmente entrando en acción. Vamos, siseó ella. Vámonos de aquí. Este lugar es una locura de todos modos. Recogieron su costoso equipaje con movimientos bruscos y enojados, murmurando entre ellos en voces demasiado bajas para entender. En la puerta, Preston se volvió una última vez. No nos llames cuando necesites ayuda, dijo, su voz espesa de veneno. No vengas arrastrándote cuando esta gente siga adelante y te deje sin nada. Lo miré, a este extraño usando la cara de mi hijo, y solo sentí tristeza. No lo haré, dije simplemente. La puerta principal se cerró de golpe tras ellos con una finalidad que resonó por toda la casa. A través de las ventanas, los vi arrojar sus maletas en su auto caro y alejarse, sus neumáticos escupiendo grava en su prisa por escapar. A medida que el sonido de su motor se desvanecía en el silencio de la montaña, me di cuenta de que estaba llorando. No de dolor, exactamente, sino de algo más profundo. El alivio de finalmente dejar ir algo que me había estado envenenando durante años. El brazo de María se deslizó alrededor de mi cintura. Sara se movió a mi otro lado, su mano curtida palmeando mi hombro con suave consuelo. Rebecca comenzó a recoger los cojines dispersos que habían sido desplazados durante la confrontación, restaurando el orden en nuestro santuario. Duele ahora, dijo Sara en voz baja, su voz llena de comprensión. Pero mejora. La paz que viene después de dejar de intentar ganar amor de personas que nunca iban a darlo libremente. Esa paz vale todo. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Afuera, el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Iba a ser una noche hermosa. Y por primera vez en años, iba a disfrutarla sin esperar a que sonara el teléfono, sin preguntarme cuándo la próxima crisis requeriría mi atención, sin la constante ansiedad de bajo grado que venía de tratar de mantener relaciones con personas que me veían como un recurso en lugar de una persona. ¿Cena? Preguntó Rebecca suavemente. Cena, estuve de acuerdo, secándome los ojos. Hagamos algo especial esta noche. Tenemos algo que celebrar. Mientras nos movíamos hacia la cocina juntas, mi familia elegida rodeándome con calidez y aceptación, me di cuenta de que Preston había estado equivocado en una cosa. Estas mujeres no iban a dejarme sin nada. Ya me habían dado todo. Han pasado 2 años desde esa tarde en que Preston y Evangeline se alejaron de mi santuario, su auto caro desapareciendo por el camino de la montaña como un mal sueño desvaneciéndose a la luz del día. Tengo 61 años ahora. Mi cabello más plateado que castaño. Mis manos llevan los callos honestos de alguien que trabaja con la tierra y con propósito en lugar de sentarse detrás de un escritorio contando el dinero de otras personas. Esta mañana, como cada mañana durante los últimos 730 días, me desperté con el sonido de risas flotando a través de la ventana de mi dormitorio. María estaba en el jardín con Elena,
Ahora una niña de 3 años parlanchina que habla 3 idiomas y me llama abuela con el afecto inconsciente de una niña que nunca ha conocido nada más que amor. Caminé hacia la cocina en mis pantuflas y bata, respirando los aromas familiares de café y pan fresco que siempre llenaban nuestras mañanas. Rebecca ya estaba allí, por supuesto, su hábito de maestra de levantarse temprano nunca se rompió incluso después de la jubilación. Se había convertido en nuestra coordinadora no oficial, su don para la organización manteniendo nuestra creciente comunidad funcionando sin problemas. Buenos días, dijo, pasándome una taza humeante sin que se la pidiera. ¿Dormiste bien? Como un bebé, respondí, y lo decía en serio. El insomnio que me había plagado durante décadas, la ansiedad de dar vueltas en la cama que venía de preocuparse constantemente por la aprobación de otras personas, se había desvanecido el día que dejé de preocuparme por si Preston alguna vez me amaría de la manera que merecía. A través de la ventana de la cocina, podía ver los cambios que 2 años habían traído a Haven Springs. Nos habíamos expandido de 6 cabañas a 12, cada una hogar de mujeres reconstruyendo sus vidas después de escapar de situaciones tóxicas. El jardín que había comenzado como la pequeña parcela de hierbas de Sara ahora cubría 2 acres, proporcionando vegetales frescos para nuestra mesa y excedentes para el banco de alimentos local. La propia Sara se había convertido en una especie de celebridad local, sus talleres de educación financiera ahora contaban con la asistencia de mujeres de 3 condados. A los 70 años, se movía por nuestra comunidad como una general benévola, organizando, enseñando y nutriendo con la eficiencia feroz de alguien que había encontrado su vocación tarde en la vida. ¿Alguna noticia de la inspectora estatal? Le pregunté a Rebecca, acomodándome en la mesa de la cocina con mi café. Estará aquí la próxima semana para la revisión final, respondió Rebecca, incapaz de ocultar su emoción. Si pasamos, y lo haremos, Haven Springs se convierte oficialmente en una instalación residencial con licencia. Eso significa financiación estatal, reembolsos de seguros, la capacidad de ayudar al doble de mujeres. El logro se sentía surrealista. Cuando compré esta propiedad con los ahorros de toda mi vida, no tenía un gran plan más allá de crear un lugar donde las mujeres rotas pudieran sanar. Ahora, estábamos al borde de convertirnos en una parte oficial de la red estatal de recursos contra la violencia doméstica, con una lista de espera que se extendía por meses. María ha sido aceptada en el programa de enfermera practicante, agregó Rebecca, su orgullo evidente. Beca completa, además le permiten seguir trabajando en la clínica a tiempo parcial. Sonreí, la calidez extendiéndose por mi pecho como la luz del sol. María había sido mi primera historia de éxito, la aterrorizada joven de 19 años que había llegado sin nada más que un bebé y un espíritu roto. Ahora tenía 23 años, segura y capaz, planeando especializarse en atención informada sobre trauma para sobrevivientes de asalto. Ella cambiaría vidas de la manera en que su propia vida había sido cambiada. La puerta principal se abrió con su crujido familiar, seguido por el sonido de pasos y la voz de Sara llamando, «Annette, tienes una visita». Fruncí el ceño, revisando el reloj de la cocina. Las 7:30 de la mañana era inusualmente temprano para visitas, y no esperábamos nuevas residentes hasta la próxima semana. Voy enseguida, respondí rápidamente, trenzando mi cabello y poniéndome un suéter. Rebecca me siguió al salón principal, donde Sara estaba parada cerca de la entrada con una expresión que no podía leer del todo. De pie junto a ella había una mujer joven, tal vez de 25 años, con cabello oscuro y ojos nerviosos. Aferraba una pequeña bolsa de viaje en una mano y un trozo de papel doblado en la otra. «Esta es Jennifer», dijo Sara suavemente. «Dice que alguien le habló de nosotras, le recomendó venir aquí». Jennifer me miró con la desesperación de ojos hundidos que había visto tantas veces en los últimos 2 años. Cualquiera que fuera su historia, la había dejado desgastada, delgada, frágil como papel viejo. «¿Quién nos recomendó?», pregunté, manteniendo mi voz suave. La boca de Jennifer se movió sin sonido por un momento. Luego extendió el papel doblado con manos temblorosas. «Esta mujer en la sala de emergencias», dijo. Ella dijo, «Tal vez puedan ayudarme». Tomé el papel y lo desdoblé, reconociendo el membrete del Hospital St. Mary del centro. En la parte inferior, con letra cuidadosa, había una nota para Jennifer: «Por favor contacta al Centro de Recuperación Haven Springs. Diles que la doctora María Valdez te envió. Ellas salvaron mi vida».
Pueden salvar la tuya también. M. Mi respiración se atascó en mi garganta. Doctor. María Valdez. María había terminado su título de enfermería hace 6 meses y estaba trabajando en la sala de emergencias del hospital mientras estudiaba para su certificación de enfermera practicante. Estaba usando su posición para ayudar a otras mujeres de la manera en que ella había sido ayudada, creando una red de sanación que se extendía mucho más allá de nuestro santuario de montaña. Doctor. Valdez, dije, mi voz espesa de emoción. Sí, la conocemos bien. Jennifer, bienvenida a Haven Springs. El alivio que inundó el rostro de la joven valió cada noche de insomnio, cada dólar gastado, cada momento de duda que había soportado construyendo este lugar. Mientras Rebecca guiaba a Jennifer hacia la oficina de admisión, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Miré la pantalla y sentí que mi corazón daba un vuelco. Preston. Durante 2 años, había respetado mi demanda de no contacto, sin llamadas, sin correos electrónicos, sin visitas sorpresa, nada más que un bendito silencio que me había permitido sanar y crecer sin el drenaje constante de su negatividad. Dudé, luego abrí el mensaje. Mamá, sé que no quieres saber de mí, pero necesito que sepas algo. Evangelene y yo nos estamos divorciando. He estado en terapia durante 6 meses tratando de entender por qué todo en mi vida sigue desmoronándose. Creo que finalmente lo entiendo. Estaba equivocado en todo. No estoy pidiendo perdón ni que me aceptes de vuelta. Solo quería que supieras que ahora veo lo que tiré a la basura. Espero que seas feliz. Espero que hayas encontrado la familia que merecías. P. Miré el mensaje durante mucho tiempo, leyéndolo una y otra vez. Parte de mí, la parte que había pasado 34 años amando a un hijo que no podía amarme de vuelta, quería responder de inmediato, extender la mano e intentar reconstruir lo que habíamos perdido. Pero la parte más sabia de mí, la parte que había sido nutrida y fortalecida por 2 años de amor y aprecio genuinos, sabía mejor. Algunas relaciones no podían reconstruirse. Algunos daños eran demasiado profundos para reparar. El reconocimiento de Preston de sus errores era un paso hacia su propia sanación, pero no borraba los años de dolor que había causado ni creaba una obligación para mí de dejar que me lastimara de nuevo. Borré el mensaje sin responder. ¿Todo bien?, preguntó Rebecca, regresando de instalar a Jennifer. Todo está perfecto, dije, y lo decía completamente en serio. Más tarde esa mañana, estaba en el jardín con Elena, enseñándole a identificar las diferentes hierbas por el olor mientras María trabajaba cerca, su estetoscopio visible en el bolsillo de su uniforme médico. Estaba entre turnos en el hospital, usando su descanso para ayudar con el proyecto del invernadero. Abuela, dijo Elena de repente, tirando de mi mano. ¿Por qué vienen aquí las señoras tristes? La verdad sale de la boca de los niños. Me arrodillé a su nivel, estudiando su carita seria. A los 3 años, ya era notablemente perceptiva, habiendo crecido rodeada de mujeres que se estaban recuperando de traumas. Porque a veces, dije con cuidado, la gente es lastimada por otras personas que se supone deben amarlas. Y cuando eso sucede, necesitan un lugar seguro para recordar lo fuertes que son. Elena asintió solemnemente, como si esto tuviera perfecto sentido para ella. ¿Como cuando me caigo y mamá lo cura con un beso? Exactamente así, dije, con la garganta apretada por la emoción. Excepto que a veces la herida está por dentro, así que toma más tiempo sanar. Pero tú las ayudas, dijo Elena con la absoluta confianza de una niña que nunca había conocido nada más que seguridad y amor. Nos ayudamos mutuamente, corregí suavemente. Eso es lo que hace la familia. Como si fuera convocada por la palabra familia, Sara apareció a la vuelta del invernadero, con los brazos llenos de lechuga fresca para el almuerzo. Detrás de ella venía Jennifer, luciendo menos ojerosa después de solo unas pocas horas en nuestro santuario. Almuerzo en 20 minutos. Anunció Sara. Jennifer va a ayudarme a hacer sopa. Las vi dirigirse hacia la cocina juntas, esta mujer de 70 años que había sobrevivido al abuso financiero de sus propios hijos, ahora asesorando a una joven mujer que apenas comenzaba su viaje hacia la libertad. Era hermoso en su simplicidad. Personas rotas ayudando a otras personas rotas, creando algo entero y saludable a partir de su dolor compartido. Esa tarde,
Como hacía a menudo cuando terminaba el trabajo diario, subí la colina detrás de nuestro edificio principal hasta el pequeño banco que dominaba toda la propiedad. Desde aquí, podía ver las 12 cabañas, el jardín ampliado, el taller donde las mujeres aprendían habilidades laborales, el patio de recreo donde niños como Elena podían ser niños sin miedo. Estaba muy lejos de la villa de lujo que Preston y Evangeline habían esperado encontrar. No había mármol, ni muebles de diseñador, ni arte costoso. Pero había algo más valioso que cualquiera de esas cosas. Paz. El tipo de paz profunda, a nivel del alma, que venía de vivir de acuerdo con tus valores, de ser útil para personas que genuinamente apreciaban tu presencia. Mi teléfono vibró de nuevo, y por un momento mi pecho se tensó, pensando que podría ser otro mensaje de Preston. Pero este era de un número desconocido. Señora Annette, soy Carol Williams. La doctora Valdez me dio su información. Soy trabajadora social de servicios de protección infantil, y tengo una madre y 2 niños pequeños que necesitan ubicación inmediata. ¿Hay alguna posibilidad? Sonreí, reordenando mentalmente las asignaciones de sueño para hacer espacio para 3 personas más que necesitaban santuario. Así funcionaba ahora. Una historia de éxito llevando a otra. Una mujer sanada extendiendo la mano para ayudar a la siguiente. Una red de sanación y esperanza en constante expansión. Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, permanecí en mi banco, escuchando los sonidos de mi familia elegida preparando la cena juntas. Risas flotaban desde las ventanas de la cocina, junto con el tintineo de platos y el zumbido de una conversación fácil. Preston había estado equivocado en tantas cosas, pero quizás más equivocado en esto. Estas mujeres no me habían usado y seguido adelante. Se habían quedado, a su manera. Incluso aquellas que se habían graduado de nuestro programa y pasado a vidas independientes mantenían conexiones, enviando fotos y actualizaciones, trayendo a sus hijos para visitas, contribuyendo a nuestra comunidad de cualquier manera que pudieran. María terminaría su título de enfermera practicante y probablemente se mudaría para comenzar su práctica, pero siempre sería mi hija en las formas que importaban. Sara envejecería y eventualmente necesitaría cuidados ella misma, pero lo haría rodeada del amor que había ganado a través del servicio. Rebecca continuaría enseñando y guiando, compartiendo su sabiduría con cada nuevo grupo de mujeres que necesitaban aprender que valía la pena salvarse. Y yo continuaría siendo exactamente lo que siempre había estado destinada a ser. No solo una madre, sino una nutridora. No solo una proveedora, sino una protectora. No solo alguien que daba amor, sino alguien que lo recibía a cambio. El aire de la montaña era fresco y limpio, cargando el aroma del humo de madera de nuestra chimenea y las últimas flores de la temporada. Mientras finalmente me levantaba de mi banco para reunirme con mi familia para cenar, me di cuenta de que Preston había tenido razón en una cosa. Había encontrado la familia que merecía, y ellos me habían encontrado a mí. Ahora tengo curiosidad por ti que escuchas mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal, y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por mirar hasta el final.